¿Cómo demuestra Dios que Él es amor y al mismo tiempo es justicia? Si Dios es un ser inmutable, ¿cómo entendemos la afirmación de Moisés que dice que Dios se arrepintió de crear al ser humano y decidió destruirlo con un diluvio? Y más importante aún, ¿por qué un Dios tan bueno permite tanta maldad en el mundo? Estas son algunas de las interrogantes que hoy día buscaremos despejar, así que comencemos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de Escuela Sabática. Hola Igor. Hola Pedro, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo has estado? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, y gracias por acompañarnos hoy. Un gusto. Claro que sí. ¿Cómo estás, Heriberto? Yo bien. ¿Sí? Gracias a Dios. ¿Muy agitada la semana? Se fue rápido. Sí, Claro. sí. Está Yo sé bien. que sí. Claro que sí, gracias a Dios. Y gracias también a todos nuestros amigos que nos acompañan en esta ocasión. Llegamos a la lección número 6 y el título de la lección en esta ocasión es El amor de Dios por la justicia. Creo que todos los temas que estamos teniendo estas semanas realmente están siendo de mucho provecho, son muy interesantes y obviamente también siempre le encontramos mucha aplicación práctica a la vida diaria. Sí, ¿Verdad? aunque a veces también es un lado que no hablamos mucho de Dios, Yeah. la justicia de Dios. Ya, es cierto. Pero eso vamos a poder ver también en el tema de hoy. Un poco conversar respecto a esto. Pero ¿qué tal si comenzamos con una oración? ¿Quieres orar, Heriberto? Sí, claro. Padre nuestro, gracias te damos una vez más por darnos la oportunidad de poder estar aquí estudiando tu palabra y transmitiendo otro mensaje. Que tu Espíritu Santo nos guíe y que también abra el entendimiento de nosotros y las personas que nos están escuchando y que puedan aplicar esto en su vida de alguna forma. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. El título de la lección nuevamente es El amor de Dios por la justicia. Quiero leer del libro de Salmos, el capítulo 11, el versículo 7. Y leo de la versión Palabra de Dios para Todos. En cambio, el Señor es justo y ama la justicia. Los honestos serán sus amigos. El Señor ama la justicia, es lo que afirma justamente el salmista, ¿no? La justicia divina que entrega a lo que no se merece, ¿verdad? Y que busca siempre redimir también. Ahora, en esta situación, ¿en qué nos beneficia, en qué te beneficia a ti reconocer que Dios es justo y que ama la justicia? ¿Qué impacto tiene en la manera que consideramos o vemos incluso a los demás, ¿no? A nuestro prójimo, el conocer que Dios es justo y que ama la justicia? ¿Qué Bueno, piensas? para mí lo que me dice de que Dios es justo, yo sé que aunque yo sea pecador y que yo haga a veces lo contrario de lo que Él pide, yo sé que Él es un Dios justo. Okay. Y aun que yo merezca un pago por lo que yo hice, yo sé que Él va a ser justo a yo recibir esa justicia. Ok. Pero, o sea, un poco el tema era, ¿en qué me beneficia saber realmente que Dios es justo, ¿no? O en todo caso, ¿de qué manera ese conocimiento de que Dios realmente es justo, cómo impacta en la forma en cómo yo veo a las otras personas, ¿no? A mis semejantes? No sé si tienes alguna idea, Igor. Yo pienso que reconocer que Dios es justo nos da sentido y propósito de vida, ¿no? Okay. Saber que Dios no es arbitrario. O sea, como Heriberto nos dijo, ¿no? Nuestras acciones tienen impacto, ¿no? Y reconocer eso, la soberanía y justicia de Dios, nos ayuda y nos da un guía y un propósito de vida. Ok. Sí. Y además también esa misma justicia que Él muestra con nosotros,
así no debemos prostrar hacia los demás. Ajá, ¿verdad? ajá. Creo que eso tiene un gran impacto y probablemente yo creo que lo vamos a ver un poco más adelante. O sea, en la medida en que nosotros, digamos, tratemos a las otras personas, por ejemplo, en el caso de las personas sobre las cuales tenemos algún tipo de autoridad, como los hijos o como, por ejemplo, hermanos menores, ¿no? En esa misma medida, estas personas al desarrollarse van a también tener una manera de considerar a los demás, ¿no? O sea, van a tener una misma forma de poder conducirse o tratar a otras personas, ¿no? Tal vez en la medida en cómo fueron tratados también. Ahora, una pregunta que aparece un poco ahí en la lección también es esta, ¿no? ¿Es Dios un ser que destruye? Si es así, ¿qué es lo que realmente destruye Dios? ¿O qué es lo que busca, digamos, eliminar o destruir Dios? Bueno, sabemos, siempre regresamos al principio. Ajá. Como Margarita que regresa al Génesis, ¿no? Dios creó un ser humano perfecto. Así es. Aún en el cielo, el enemigo, él era perfecto. Pero nosotros, así como el enemigo, él desobedeció, quiso ser como Dios y recibió un pago. Fue echado primeramente del cielo. Nosotros, de la misma forma, desobedecimos. Y por lo tanto recibimos un pago por esa desobediencia, que Él nos dijo, no tomes de esto, no comas de esto, de ese árbol no toques, pero si lo vas a hacer, esto es lo que va a pasar. Él sabía. Y desgraciadamente desobedeció, lo hizo, y porque le había dicho que iba a morir. Y eso es lo que ahora nos pasa a todo el ser humano. Claro. Que estamos expuestos a la muerte. Okay. Es la justicia, de una forma, la justicia de Dios. Ok. De paso, un paréntesis aquí para mandar un saludo a Margarita. Bueno, espero que todo esté bien. Esta semana no pudo acompañarnos, pero esperamos que luego pueda estar con nosotros, ¿ok? Desde acá también un saludo a Margarita y obviamente la extrañamos también aquí. ¿Qué piensas, Igor? Yo pienso que más que destruir las personas, Dios destruye lo que nos aleja de Él. La maldad, la injusticia. Y porque la justicia de Dios no es caprichosa. Claro. Es restauradora, ¿no? Claro. Y ese es el intuito de su justicia. Claro. Sí, definitivo. Creo que, por ejemplo, en el caso del asunto de la purificación del templo, ¿no? No sé, ¿te acuerdas, Heriberto, un poco de esa parte, no? Ahora, fíjate, no tenía claro, o tal vez no tengo claro, que según lo que he escuchado en algunos comentarios, esta, digamos, purificación del templo de Jesús, esta parte digamos, de remover la gente que estaba en la parte externa del templo y de tratar de remover de allí a los vendedores o el mercado que había. Parece que fue hecho en 2 ocasiones, o sea, es lo que se menciona, ¿no? No tenía claro esta parte, sí. Me pareció interesante, pero en ambos casos, o sea, Jesús no, digamos, maltrata, golpea a las personas, sino que va a remover las cosas, ¿no? Elimina las mesas, las sillas, saca de ahí obviamente a la gente, pero digamos, es la situación que se está viviendo es la que Jesús busca, digamos, eliminar de alguna manera, ¿no? Pero no el dañar a las personas. O sea, si bien es cierto, dice las Escrituras que tenía allí también, trenzó un látigo, un azote, pero no menciona de que haya golpeado a las personas, sino que justamente lo que hizo dijo tumbar las mesas, o sea, eliminó las cosas de allí, ¿no? Pienso mucho eso, o sea, digamos que la intención del Señor siempre es de, digamos, eliminar, destruir de cierta manera todo aquello que nos hace daño, ¿no? Todas aquellas cosas que nos alejan en buena medida de Él también, ¿no? Sí. Y ¿sabes lo que me hace pensar eso, Pedro? Es que dice que el enojarse es un sentimiento que lo tenemos nosotros. Dios no lo dio. Sí. Pero Él dice que nos enojemos, pero que no pequemos. ¿Verdad? Así es que Dios sintió ese sentimiento y lo mostró, pero no pecó.
Ok. Es interesante que, por ejemplo, la palabra que se usa para ira, o sea, la palabra ira que se usa en la Biblia, en el original esa palabra también significa carácter. O sea, cuando se habla, por ejemplo, de la ira de Dios, también se podría estar hablando del carácter de Dios. O sea, tiene que ver con una manifestación de su manera de ser. ¿Ok? Esa parte es interesante. Ok, quiero leer un versículo que es bastante conocido, un versículo del Antiguo Testamento muy conocido, que es Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Y quiero leerlo de la Nueva Versión Internacional. Él te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que espera de ti el Señor? Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. Y obviamente, si nos damos cuenta, o sea, este versículo señala el carácter de Dios, ¿no? Lo que es justamente su propia naturaleza, ¿no? Y vincula muy cercanamente estos dos elementos, o sea, el elemento del amor y de la justicia. O sea, están ahí mezclados, ¿no? Ahora, ¿de qué manera has podido reconocer que el amor y la justicia divina viven juntas de forma armoniosa? O sea, ¿cómo es que Dios ha demostrado, cómo es que Dios ha mostrado a la humanidad o a los seres que ha creado, cómo es que Dios ha mostrado que Él es al mismo tiempo amor y también es justicia y que no entra en oposición? Yo creo que la más grande demostración es de que nosotros todavía estamos aquí. ¿Ok? O sea, si hemos visto la historia de Israel y cómo es que ellos desobedecían y recibían un castigo, pero ese castigo no los destruía completamente. De otra manera, nosotros no hubiésemos estado aquí, aún en el diluvio, ¿verdad? Él siempre lo había hecho con justicia, pero preservando, ¿verdad? Yo creo que ese es el amor que nosotros miramos ahí, la diferencia, el amor y la justicia, que Dios quiere restaurar, como dijo, ¿verdad? Él lo que quiere es, nos ama, pero así como un padre, nosotros, tú eres padre y tú tienes hijos, yo también, y yo había dicho antes cómo es que me gustaría haber vuelto otra vez a hacer lo mismo, pero con la experiencia que yo tengo hoy. Y es lo mismo porque a la disciplina, Pedro, y nosotros a veces hablamos de la justicia de Dios, pero nosotros nos encontramos en la misma situación, porque esa justicia la debemos demostrar primeramente a nuestros hijos, pero no sabemos cómo. Okay. Y esa justicia a veces se sale de más y en realidad no es justicia, es un castigo, ¿verdad? Claro, claro. ¿Qué piensas, Igor? ¿Cómo es que Dios tal vez para ti, o sea, ha demostrado esa, digamos, armoniosa relación entre lo que es el amor y la justicia divina, ¿no? O sea, ¿de qué forma es que Dios ha mostrado o muestra a la humanidad que Él es tanto amor como justicia? Bueno, cuando paro y pienso sobre la justicia de Dios, vemos en el decorrer de la historia, porque al principio, en Génesis, nosotros pecamos. Y el salario del pecado es la muerte. Claro, claro. Y Dios es justo en todo y alguien tiene que pagar este precio. Okay. Ahí está la justicia de Dios. Y el amor fue Dios nos da su único hijo, entregar a su hijo para morir por nosotros. Exacto. Entonces podemos ver cómo camina de manos juntas la justicia y el amor de Dios. Así es. Y Dios nos llama para seguir su ejemplo, a ser justos y humildes al mismo tiempo. Amén. Amén. Es interesante todo esto. Hay algunos detalles, por ejemplo, el autor de la lección tiene algunos otros libros también escritos que hablan justamente sobre algunos de estos temas. De paso, si tal vez ve el video, nuestro amigo el pastor Micha Aguinaga, un abrazo para él y gracias por la recomendación también del libro justamente del autor de la lección, John Peckham, que es un libro que se llama God with Us, Dios con nosotros. ¿Okay? Es otro libro que, digamos, expresa o presenta una introducción a la teología adventista.
Pero también el autor de la lección, John Peckham, tiene otros libros. Uno de los que, por ejemplo, estoy leyendo y sigo leyendo, que me parece muy interesante, que es un libro que se llama La Teodicea del Amor. Y en este libro, o sea, uno puede, digamos, entender o buscar entender algunas respuestas a ciertas preguntas, ¿no? Notar de que el tema de, digamos, lo que uno puede cuestionarse como el asunto de la justicia de Dios, tiene que entenderla también dentro de un contexto, del contexto de un gran conflicto, de un enfrentamiento entre el bien y el mal. Y dentro de eso existen ciertos límites que Dios, en el cual Dios ha entrado en un acuerdo con la otra parte, ¿ok?, para poder al final demostrar realmente que su carácter es justicia, que su carácter es amor, ¿ok?, y que su gobierno es justo, es verdadero, es perfecto. Entonces, en esa condición, él a veces, digamos, entra en una condición de poder también, de no pasar ciertos límites por acuerdos previos que existen. O sea, esta condición, digamos, es algo que nosotros podemos encontrar incluso en la Biblia. Por ejemplo, ¿no?, casi en un mismo momento, cuando Santiago es mandado a matar por Herodes, Pedro es liberado por un ángel. ¿Ok? O sea, en un mismo momento prácticamente uno de los discípulos fue ejecutado, fue muerto, pero el otro fue liberado de la prisión. O sea, fue salvado en ese momento. O sea, ¿cómo es de que en ciertas medidas, en ciertas situaciones, la acción, digamos, la posibilidad de Dios de actuar en algunos momentos puede ser dada o puede ser limitada? Por ejemplo, ¿no?, cuando Jesús estuvo en la tierra y llegó a Nazaret, dice la Biblia que no pudo hacer muchos milagros allí debido a la poca fe de esta gente. O sea, hay ciertas condiciones que a veces limitan la posibilidad de que Dios pueda actuar más. Aunque quiera hacerlo, Dios mismo se detiene debido a ciertas condiciones que son cuestiones que existen dentro de un contexto de conflicto. Y es un tipo de acuerdo que existe también entre las partes. Y obviamente hay otras cosas más, ¿no?, como por ejemplo la conversación de Jesús con los demonios cuando encontró al endemoniado gadareno, y en fin, una serie de cosas allí que muestran también acuerdos de tiempos, acuerdos de lugares o situaciones distintas entre ambas partes en conflicto. Ok, pero eso es un tema muy, muy interesante que obviamente necesitamos seguir ampliando más. Como digo, en el autor de la lección, en uno de sus libros, habla justamente de este tema y nos da una idea de algo que va más allá también de aquello que nosotros a simple vista podemos ver, ¿no? Creo que incluso la historia de Job nos deja ver algunos detalles también de lo que pasa detrás de la cámara, o sea, de lo que pasa detrás de la cortina, ¿sí?, en cuanto a este tema del conflicto cósmico. Una pregunta que es muy interesante y me parece que es muy apropiada para poder conversar y tal vez mostrar a nuestros amigos que nos están viendo de forma práctica, ¿no? ¿Cómo entendemos, cómo interpretamos Miqueas 6:8? Que el versículo que leí, ¿no?, el versículo que dice: Él te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que espera de ti el Señor? Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente ante Dios, ante tu Dios. O sea, ¿cómo interpretamos nosotros eso, no?, considerando que esa es la naturaleza de Dios: la justicia, la misericordia y la humildad. ¿Ok? ¿Cómo nosotros entendemos, no? ¿Qué significa para ti que Dios pida justamente aquellos aspectos que son propios de su naturaleza? Pues sabemos que nosotros, mientras estamos creciendo en la fe, vamos nosotros siendo parte de la naturaleza de Dios. O sea, Él nos da su misma naturaleza, y cada vez que nosotros pasamos más tiempo, nos estamos pareciendo más a Él. O sea, Él nos pide algo que Él mismo nos da. Ajá. O sea, no nos pide algo de nosotros mismos porque nosotros no podemos hacerlo. Okay. ¿Verdad? O sea, los pide la justicia porque Él es justo. Ajá. ¿Verdad? Nos pide el amar, la misericordia, caminar humildemente, todo eso porque no somos humildes, pero la humildad
a través que nosotros vamos creciendo espiritualmente, vamos haciendo más humildes, vamos siendo más justos. Okay. Entonces, llega un punto en el que Él nos reclama y nos pide eso, que mostremos también nosotros eso mismo a los demás. Ok, ¿verdad? excelente, excelente. ¿Qué piensas, Igor? Sobre la naturaleza de Dios, este pasaje nos hace lembrar que Dios no es solo amoroso. Y Él nos invita a practicar la humildad y justicia. Así es. Y acordar que no podemos separar, ¿cómo puedo decir? Separar su amor de su justicia. O sea, porque juntos son la esencia de Dios. O sea, la esencia de Dios es eso, amor y justicia. Así es, así es. Ahora, tú estabas mencionando algo, Heriberto, con respecto al asunto de que, o sea, en la medida en que nos relacionamos o conocemos a Dios, vamos entrando en un crecimiento y nos vamos pareciendo más a Él, ¿no? Ahora, ¿por qué crees que Dios siempre busca darse a conocer al ser humano? O sea, ¿por qué esa, digamos, esa expresión de Dios en la búsqueda de que el ser humano lo conozca a Él, ¿no? Yo creo que es como dije anteriormente, como el Padre. El Padre quiere que su Hijo entienda y lo conozca quién es Él. A medida que el Hijo va creciendo, no entiende muchas veces quién es el Padre o cómo es el Padre. Claro. Aunque yo le quisiera decir a mi hijo, tú tienes que hacer esto, tienes que aprender eso, pero tiene que llegar un tiempo, a una edad, en el que él, no tanto lo que yo le estoy diciendo, pero él me está mirando mi carácter. Okay. Y él lo está asimilando, y es lo que pasa con los hijos, que muchas veces no hacen esto, no porque muchos les dicen no lo hagan, pero porque el padre es costumbre hacer ciertas cosas o no hacer ciertas cosas. Ajá. Y el hijo obedece de esa manera. Ok, ok. ¿Qué dice Igor? Exactamente, concordando con Heriberto, porque conocer a Dios es el camino para la vida eterna. Amén, amén. En Juan 17:3 nos dice que la relación con Dios nos hace que lo entendamos mejor y a partir de ahí podemos caminar juntos a camino de la salvación. Amén, amén. Definitivo. Y gracias a eso, Señor. Ok, quiero leer del libro de Santiago, el capítulo 1, el versículo 17. Y leo de la Nueva Traducción Viviente. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia, ni varía como una sombra en movimiento. Es interesante que el capítulo 1 de Santiago habla mucho respecto de que las tentaciones no son provocadas por Dios. O sea, Dios no es el que nos tienta. Dice, Dios no puede ser tentado, ni tampoco Dios tienta a nadie. ¿Okay? Eso es un asunto claro. Ahora, también el capítulo 1 de Santiago hace algunas afirmaciones y dice de que el Señor siempre nos ofrece de manera constante solamente dones. Solamente lo bueno es lo que podemos recibir de parte de Dios. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa el hecho de que las obras del Señor son perfectas? ¿Cómo entendemos de que todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que siempre viene de Dios para nosotros? Yo creo que todo lo que Él quiere o hace es para nuestro bien. Okay. Es para edificarnos, para salvarnos, para ayudarnos a entenderlo a Él. No hay otra razón de que todo lo que Él existe, lo que hace con nosotros es para que lo conozcamos como Padre y qué es lo que significa Él para nosotros. A final de cuentas, darnos cuenta que Él es un Dios de amor, ¿verdad? Ok, ok. No sé si querías decir algo. Si no, tengo una pregunta. ¿Se puede hacer la pregunta? Ok, vamos a hacer la pregunta. Ok, ahora esto, mira. Si el Señor Dios es un ser bondadoso y justo, ¿por qué entonces el cristianismo responsabiliza a Dios de la mayoría de las destrucciones, de las muertes, de las barbaries que han ocurrido a lo largo de la historia? ¿Qué pasó allí, no? Porque es así, o sea, estoy hablando del cristianismo en sí, o sea, de aquellos que se manifiestan como seguidores de Cristo,
responsabilizan a Dios de la mayor parte de las calamidades, de la muerte, de las destrucciones, del hambre y de enfermedades y de muchas otras cosas que han existido a lo largo de la historia, ¿no? ¿Por qué entonces? Yo creo, Pedro, que debemos, si no entendemos nosotros el conflicto que existe, siempre vamos a tener vamos a llegar a ese lugar de que Dios no es justo porque hay dolor, hay muerte. Pero una vez que entendemos que existe un enemigo que se rebeló y es mentiroso y quiere la muerte para el ser humano, entonces ya hay dos partes, ¿verdad? Ahora, esto no elimina de que Dios también muestra justicia. Y como dije yo al principio, el padre cuando mira, él dice que él disciplina a sus hijos porque él los ama. Ok. So, cuando miramos eso, pensamos, pero ¿cómo va a ser un Dios? So, tenemos que estar claros de que Dios es amor, es un padre y nosotros somos todos sus hijos. So, él nos ama, pero el que no cree en Dios siempre va a mirar cada calamidad como que Dios es malo. Ok. Ahora, tú usaste una palabra que me parece que es central y es fundamental esta, ¿no? Para que también nuestros amigos tengan en claro esto. Tú usaste la palabra disciplina, ¿ok? Porque a diferencia del castigo, que muchas veces, digamos, tiene una actitud retributiva o punitiva, ¿no? O incluso a veces destructiva, la disciplina busca construir más bien, ¿no? O sea, modificar ciertos aspectos, modificar ciertos aspectos que tal vez no son convenientes en el carácter de la persona y llevarlos a un plano, digamos, cada vez mejor, ¿no? ¿Verdad? Exactamente. Como Heriberto nos dijo, Dios es como un padre y nosotros como seres humanos tendemos esa tendencia de mezclar eso, o sea, entender como justicia divina las consecuencias naturales de nuestras propias acciones, ¿no? Exacto, sí. Y Dios él permite para que aprendamos con nuestras propias decisiones. Exacto. O también, algunas veces, y esto es parte, por ejemplo, les digo de lo que, digamos, el autor de la lección también afirma en alguna de sus obras, en parte también Dios tiene cierta limitación en su acción para refrenar la maldad en el mundo, ¿ok? Porque esto, digamos, el hecho de que Él actúe desmedidamente o sin límite en refrenar la maldad en el mundo podría ser que ocasione más maldad o podría ser que limite el florecimiento del amor. Cualquiera de las dos consecuencias. Sí, y eso lo miramos en el diluvio, Pedro, porque él no fue rápido. Sabemos que él le dio tanta oportunidad al ser humano para arrepentirse. Y cuando él hizo esta obra de diluvio, no había otra forma. Si no lo hubiese hecho, no estuviéramos nosotros aquí. Ok. Ahora, ya que hablaste del diluvio, quiero hacer la pregunta que hicimos al comienzo de la introducción de la lección, ¿no? Si Dios es un ser inmutable, o sea, no cambia, Malaquías 3:6 lo afirma, Santiago 1:17 también lo afirma, o sea, no cambia. ¿Cómo entendemos la afirmación de Moisés que Dios se arrepintió de haber creado al ser humano, ¿no? Y entonces al final decidió destruirlo con un diluvio? Yo creo que sí tiene razón, Dios no cambia, pero en su misericordia Él toma en cuenta las condiciones del ser humano. Okay. O sea, tiene todavía una oportunidad el ser humano de que si él se rearrepiente, sería un juez injusto Dios y diciendo, te voy a destruir, pero yo me arrepiento de lo que he hecho. Y él dice, no, te voy a destruir de todas maneras. Es ser injusto. Pero cuando él mira y él sabe el futuro también, sabe que no va a haber arrepentimiento, sabe que no vamos a cambiar como lo que pasó con el diluvio y recibieron la destrucción. Pero él, así como hubo otro caso donde se arrepintieron los de Nínive, es lo mismo que ocurrió. Dice, no, el profeta pensó que no había posibilidad y aunque Dios los perdonó, él pensó que debería de destruirlos. So, Dios es un ser de amor que mira la condición del ser humano, que
si se arrepiente, Él les da otra oportunidad. Ok. ¿Qué piensa Igor? Exactamente, el arrepentimiento de Dios no es que Dios haya cometido un error, como dijo Heriberto, sino que expresa su tristeza con el camino que eligió la humanidad. Ok. Y eso nos da a entender también que Dios él es relacional, o sea, Él responde a nuestras acciones. Amén, amén. Eso me parece muy real también. Ahora, con respecto al asunto de las afirmaciones de Moisés, o sea, y digamos la manera de expresarlo, ¿no? Tal vez como menciona Igor, o sea, el hecho no es tanto que Dios realmente al final se arrepintió de haber creado al ser humano en sí, sino que le produjo una gran tristeza, ¿no? Yo no sé, digamos, si ustedes consideran el hecho de que los profetas fueron seres tan humanos, tan, digamos, falibles, o sea, no eran infalibles, sino que eran falibles, tan, digamos, con tantos defectos como cualquiera de nosotros, ¿no? Pero que a pesar de eso Dios los usaba, ¿no? El caso de Jonás es evidente, o sea, es esa parte, ¿no? Entonces, dentro de ello también, o sea, si bien es cierto, Moisés recibió la iluminación de Dios y obviamente estuvo muy cerca de él, pero de todas maneras tenía algunas cosas que obviamente se expresan aquí, y tal vez la posibilidad de expresar adecuadamente los sentimientos de Dios no fueron claros para él, y él los manifiesta de esa manera, ¿no? El hecho de que al final Dios se arrepintió de haber creado al ser humano. Tengo tal vez una idea, digamos, que pueda ser de que esté correcta o no respecto a este asunto, por ejemplo, en particular del diluvio, ¿no? El ser humano había llegado a un plano de gran maldad. O sea, dice la Biblia que toda acción de ellos era de continuo al mal, ¿no? Y se habían, digamos, extendido hacia la violencia de muchas maneras, ¿no? De muchas formas. Ahora, ¿podemos eliminar la violencia con más violencia? O sea, porque el diluvio fue una forma de destrucción y muerte muy violenta. Ahora, hay otras cosas más también aquí, ¿no? Hay un ser, o existe un ser, que en cierta medida reclama también como suyos a aquellos que no quieren estar bajo el espectro de la protección divina. O sea, también estamos conscientes de eso, ¿no? Y cuando el ser humano sencillamente de forma constante rechaza a Dios, como digo, existe otro ser que los reclama como propios. Y esto dentro del contexto de un conflicto, o sea, de un contexto jurídico, en un tema de un tribunal legal. O sea, uno está ahí diciendo, hey, no te quieren a ti, o sea, tienes que entregármelos, tienes que dármelos, ¿ya? En esa medida es que también existe la posibilidad de que al ser entregados a estos seres, ya lo hemos visto, como en el caso de Job, o sea, en sus manos el ser humano es víctima, obviamente, de muchas cosas terribles, ¿no? Ellen White menciona, hablando justamente del tema del diluvio, menciona el hecho de que en el momento del diluvio, incluso Satanás temió por su existencia. ¿Ok? Pero un poquito más adelante en lo que ella escribe, menciona el por qué temió por su existencia. Y dice que temió por su existencia porque ya en el momento de la destrucción, en el momento del diluvio, el Señor no le permitió salir del espectro del globo terráqueo, o sea, de la tierra. ¿Ok? Tuvo que ser, digamos, se le dijo, te quedas aquí. Eso me deja ver algunas cosas, o sea, es muy posible, y dentro de mi parecer, de que el generador de este evento catastrófico no haya sido precisamente Dios, sino que las consecuencias de las acciones humanas, obviamente ligadas a la acción, al movimiento de la parte, digamos, de Satanás, la parte diabólica dentro de la maldad del ser humano, provocó toda esta tragedia, toda esta destrucción en el mundo. Pero el Señor se acercó al ser humano para buscar la salvación de él. Por eso es que buscó justamente a Noé. ¿Ok? Hay muchas cosas ahí, como digo, que también necesitamos seguir investigando en este tema. Una pregunta más que me parece muy importante en todo esto. ¿Por qué un Dios tan bueno permite tanta maldad en el mundo? O
sea, ¿por qué crees que si Dios es un Dios de amor, permite que exista tanta maldad en el mundo? ¿Qué pensamos? Porque esta pregunta es muy importante y esta pregunta ustedes probablemente la van a poder encontrar también en sus lecciones. O sea, esto es muy importante. ¿Por qué si consideramos que Dios es un Dios de amor, que es un Dios tan bueno, por qué entonces ese Dios tan bueno permite que exista la maldad en el mundo o que exista tanta maldad, ¿no? Que exista tanta destrucción Bueno, o tanto sufrimiento, ¿no? Sabemos primeramente que hay pecado. Okay. Una vez que entró la desobediencia, entró el pecado. Y el pecado trajo muerte, trajo dolor, trajo tragedia, trajo toda clase de desastres, ¿verdad? Eso es algo que ocurre, podemos decir que por la naturaleza en que vivimos de pecado. Okay. Y todos estamos en este mundo y todos sufrimos. Por eso es que a veces decimos, en las torres que se cayeron no había ningún cristiano. O un avión que se cae, no hay ningún cristiano ahí, ¿verdad? Estamos en este mundo y todos estamos expuestos a esas consecuencias que pueden suceder. Sí. O sea, Dios sí nos da cierta protección cuando nosotros somos parte de su pueblo, ¿verdad? Pero no nos saca de este mundo, ¿verdad? Así es que nosotros debemos de estar, eso es un llamado a nosotros a estar listos diariamente. Porque no sabemos si vamos a vivir para mañana. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Pero Dios es justo y esto que ocurre alrededor nuestro, el dolor, violaciones, tantas cosas tan terribles, es el enemigo que es el culpable. Okay. Dios no lo manda como castigo a una persona, porque dice que Él es un Padre justo y amoroso. Okay. Esa justicia que nos da de acuerdo a lo que nosotros hemos sí sembrado. Claro, ¿verdad? Claro. Y es como un padre cuando el hijo hace algo, recibimos un castigo. Ahora, eso venimos otra vez a la disciplina, porque a veces como padre no sabemos disciplinar. Ok. ¿Verdad? Ok. ¿Quiere decir algo, Igor? A ver. Solo para complementar un poco lo que Heriberto dijo, estamos en un mundo de pecado, problemas, enfrentamos situaciones difíciles todos los días, vemos muchas cosas malas pasando con las personas en todo el mundo. Y Dios es tan amoroso que Él nos da la oportunidad de a cada día nos acercar a Él. Porque hasta que Él vuelva, la maldad por nuestras acciones, por el enemigo va a seguir. Y Él nos da esa oportunidad que volvamos a Él, que nos acercamos a Él, y para que possamos ir vivir com Ele, donde não haverá mais dolor, maldad, muerte, sufrimiento. Eso ya no va a haber más. Claro. Ustedes mencionaron algo que me parece también muy relevante, o sea, en esta condición de la acción de un Dios de amor, ¿no? Ese Dios de amor a los seres humanos nos dio una capacidad de libertad, de un libre albedrío, de una libre capacidad de decisión, de acción también. ¿Ok? Entonces, en esa medida, esa posibilidad de acción de Dios para limitar la maldad, sin ir en contra de la voluntad humana, tiene un límite también. O sea, esa parte también es algo que se debe entender. Ahora, obviamente, digamos, el desarrollo de la maldad o de las consecuencias producto de la maldad son algo que, si bien es cierto, Dios sí actúa y pone ciertos límites en algunas condiciones, hay situaciones en las que no actúa. El por qué no lo sabemos. O sea, eso es un designio divino. O sea, esa parte no la entendemos y no la sabemos. Sin embargo, lo que sí nosotros podemos tener seguridad es que toda situación que ocurre en nuestras vidas siempre es para algo positivo. Y que al final de todo ello, el Señor siempre procura nuestra redención, nuestra salvación. Eso es lo que sí debemos tener seguridad. Muy bien. Quiero leer unos versículos más en el libro de Mateo, el capítulo 5, los versículos 43 al 48. Y leo de la versión Nueva Biblia Viva. También conocen el mandamiento que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, oren por quienes los persiguen. De esta forma estarán actuando como hijos de su Padre que está en el cielo.
porque Él da la luz del sol a los malos y a los buenos, y envía la lluvia a los justos y a los injustos. Si ustedes aman solo a los que los aman, ¿qué de extraordinario tiene eso? Aún la gente mala puede hacerlo. Y si solo saludan a sus hermanos, ¿qué hacen de más? Aún los paganos hacen eso. Ustedes deben ser perfectos como su Padre, que está en los cielos, es perfecto. Muy bien, acá hay unas cosas muy, muy interesantes que creo que vale la pena poder comentarlas. ¿Será que se arrepiente y cambia Dios sus juicios en respuesta a la actitud de las personas hacia Él? Tú comentabas un poco hace un momento, ¿no? Respecto a esta parte, o sea, de que Dios es un ser relacional, ¿no? Y que en la medida justamente de esa relación, o sea, a veces pareciera como que Dios se arrepiente de lo que dice que va a hacer o la consecuencia que uno supuestamente va a recibir, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa aquí? O sea, ¿será acaso de que se arrepiente y cambia Dios sus juicios en respuesta a la actitud de las personas que tenemos hacia Él también? O, digamos, ¿será que la justicia de Dios consiste únicamente en venganza y retribución o busca de alguna manera la restauración también? O sea, ¿cómo se relaciona el arrepentimiento de Dios con la restauración? Yo creo que ya habíamos tomado este punto, ¿verdad? Pero para expandir un poco, sí, Dios no cambia. Dios es siempre el mismo. Y como habíamos dicho antes, en su amor, cuando Él da una sentencia de muerte, esa sentencia viene con opciones, podríamos decir, ¿verdad? Porque si el asesino se arrepiente, y es como nosotros hoy en día, como el pecador, si el pecador no se arrepiente, él va a recibir el pago que se merece. Y si se arrepiente, Dios le va a dar misericordia. Okay. ¿Verdad? Dios en sí no cambia, Él es constante. Él siempre muestra su amor aún en la justicia. Okay. Sí, Dios es inmutable, ¿no? Y cuando miramos, por ejemplo, sobre eso, ¿no? De un Dios relacional, hay el ejemplo de, por ejemplo, yo como persona, en mi vida diaria, puedo empezar en las próximas semanas, meses, a alimentarme mal, a no hacer ejercicio, y algo que es ley inmutable, que es que mi salud va a deteriorar, claro, que puedo tener diabetes, otras enfermedades. Pero si yo empiezo a cuidarme, alimentar bien, hacer ejercicios, cuidar de mi salud, voy a vivir una vida sana. De la misma manera, cuando elegimos nos alejar de Dios, vamos a tener consecuencias. Y cuando nos acercamos a Él, vamos a tener sus bendiciones. Exacto. Y eso, Dios nos invita a siempre a reflexionar. Porque muchas de las veces nosotros vivimos en modo automático. Despertamos, teléfono, trabajo, cosas para hacer, pero no separamos un tiempo para meditar en su palabra y reflexionar nuestras actitudes. Tú mencionaste un asunto ahí que me pareció interesante respecto al hecho de que en el juicio de Dios, digamos, en algún momento está sentenciada, por ejemplo, nuestra vida. O sea, ok, hasta este punto vas a vivir, ¿no? Que en buena cuenta es real, o sea, y vamos a esto también. No es solamente la decisión unilateral de parte de Dios, sino que es un tema en consenso en un tribunal. O sea, esa es la parte importante, ¿no? Primera de Reyes, capítulo 22, allí ustedes pueden encontrar la experiencia, por ejemplo, del momento en que se decide el punto final de la vida, déjeme verlo aquí, del rey Acab. ¿Ok? O sea, allí está, y justamente el que menciona esta parte es el profeta Micaías. O sea, él hace revelar o dice, ¿no? Vi en el cielo el tribunal del Señor y allí estaban y todo lo demás. Y entonces dijeron, ¿no? ¿Quién irá por nosotros a convencer a Acab para que vaya a la guerra y muera? O sea, ya la decisión no era una decisión de Dios, era una decisión tomada en un consenso, en un tribunal, era una cuestión, digamos, de un grupo grande
de los hijos de Dios que estaban allí presentes. Y allí se tomó decisión justamente del punto final de la vida de este hombre. Pienso que lo mismo pasa con cualquiera de nosotros. Exactamente, o sea, el punto final de nuestra vida es tomado en un consenso. ¿Por qué? Porque hay situaciones de que, como entiendo, ¿no? Si yo abro los ojos hoy día, es porque el Señor todavía tiene un propósito para mí este día. Y ese propósito debe cumplirse. Y nosotros debemos ser conscientes de eso. ¿Sí? El capítulo habla de otras cosas más, ahí como el espíritu de mentira que se ofreció para ir a convencer a Acab y todo lo demás para que vaya a la guerra, ¿no? Entendemos quién es ese espíritu de mentira, obviamente, y es el ser que busca dirigir las almas a la perdición, obviamente. Esa es la parte que debemos tener claro aquí también. Ahora, en todo esto tenía una pregunta que me pareció también relevante en este momento, ¿no? De acuerdo a tu experiencia, ¿sabes de algún trato injusto o de alguien, digamos, que tú conoces o fuiste tratado de manera injusta en algún momento en tu vida? No, muchas veces. Muchas veces probablemente, ¿no? Muchas veces probablemente. Desde que estaba niño, ¿Sí? muchas veces, sí. Mis padres no conocían ellos de Dios, no sabían disciplinar. Todos, mi familia, en realidad todos sufrimos por esa causa, porque no conocían de Dios, no sabían cómo amar en realidad. Y no los culpo porque he dicho antes que ellos sufrieron de la misma manera, de su parte de sus padres. Ahora, en esa parte, o sea, en ese aspecto, Heriberto, porque pareciera como que es una cadena, ¿no? Es una cadena que se repite y se repite y se repite. O sea, y eso me lleva a otra pregunta. O sea, ¿cómo influye esa experiencia en la forma en cómo al final, digamos, se trata a los demás también, ¿no? Bueno, yo he estado mencionando mucho la disciplina, Pedro, porque eso es muy importante, porque nosotros disciplinamos como a nosotros nos disciplinaron. Y muchas veces está errónea la forma que nos disciplinan a nosotros. Pero a veces hasta inconscientemente lo hacemos de la misma manera. Y eso es algo que cuando conocemos de Dios, que Él es justo, es constante, son las mismas formas de disciplinar correctamente. Cuando nosotros mostramos consistencia, cuando mostramos justicia, cuando disciplinamos, eso hace un impacto en los hijos que nosotros no tuvimos, que yo personalmente no tuve. Así es que, como dices tú, la siguiente generación, ahora ellos van a tratar de diferente a sus hijos, quizá van a saber disciplinar mejor ellos a sus propios hijos, ¿verdad? Fíjate que recuerdo mucho cuando estaba terminando la universidad, me mandaron a un lugar fuera de la ciudad, a otra ciudad más pequeña, en el centro de Perú, a hacer servicio social en esta área por varios meses. Y recuerdo que tenía un jefe en el hospital donde llegué, tenía un jefe que era una persona, un doctor bastante justo, ¿no? Era muy bueno, él de buen trato conmigo personalmente. O sea, yo estaba muy joven, recién estaba terminando la universidad. Pero, como digo, era una persona de bastante buen trato. O sea, era una persona de bien y que digamos, buscaba que yo siguiera desarrollándome en la parte, digamos, en la que me movía a ese lugar, en la parte profesional, que era lo que a mí me respectaba, ¿no? Respecto a mí, ¿no? Bueno, pero en ese mismo hospital había otro doctor, había otra persona que más bien conmigo era un poco áspero, ¿no? Y felizmente que no tenía yo, digamos, que estar bajo su dirección, sino que solamente era conocido porque estaba allí. Pero una vez, me acuerdo que una ocasión, el doctor que era mi jefe directo me contó la experiencia de ese otro doctor. Entonces me contó que cuando ese doctor tuvo que hacer su servicio social o rural, digamos, cuando él estaba terminando la universidad, lo trataron mal. ¿Ya? Lo trataron muy mal, tuvo una mala experiencia, sufrió mucho, en fin, etcétera, etcétera. Y él se quedó con esa idea de que él tenía que hacer tratar mal o él tenía que hacer sufrir al otro que venía después de él, ¿no? Entonces, y más bien el que era mi jefe me decía, no, o sea, yo no creo eso, yo creo que más bien hay que apoyarlo, o sea, porque estás en una etapa donde todavía eres algo vulnerable, o sea, estás en crecimiento, estás en formación, estás lejos de tu casa, etcétera, etcétera, o sea, hay que apoyarte, o sea, hay que ayudarte
para que sigas desarrollándote. No, pero eso me deja ver el hecho de que muchas veces en la forma en cómo a nosotros nos tratan, nosotros también tratamos a los demás, ¿no? Entonces pareciera como una cadena, ¿no? Una cadena. Entonces, ¿de qué manera podríamos nosotros promover, por ejemplo, el hecho de que nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros familiares, las personas que conocemos, las personas dentro de la congregación, ¿no? Dentro de la iglesia, compañeros de trabajo, etcétera, lleguen a tratar de manera justa a otras personas? O sea, ¿cómo nosotros podemos promover eso? ¿Cómo nosotros podemos, digamos, contribuir a que esas otras personas cambien tal vez su manera de ver las cosas, cambien su manera de ver a su prójimo y tratarlo de una manera diferente, ¿no? ¿De qué manera nosotros podemos contribuir a que ellos sean de mejor trato, sean más justos con los demás? Bueno, una vez que nosotros vivimos esas creencias, lo que nosotros creemos, lo que nosotros leemos, lo adaptamos a nuestra vida diaria. Y yo creo que esto tiene que ver, Pedro, a la transformación que ocurre. Okay. O sea, nosotros no podemos fingir muchas cosas y podemos tratar a las personas por conveniencia o por cualquier otra razón. Claro. Pero cuando es una transformación real que ocurre en nuestras vidas, ese es nuestro ser. Yo te voy a tratar a ti como yo trato a él también, ¿verdad? Y a los de afuera y a mis hijos los voy a tratar de la misma manera. O sea, yo no voy a ser una persona diferente en mi casa y otra persona diferente afuera. Okay. O sea, ¿por qué? Porque no es porque yo quiero agradar a las personas, sino porque Dios ha hecho una transformación en mi vida. O sea, de adentro hacia afuera. Claro, y hasta que eso no ocurra, no puedo ser un ejemplo para mis compañeros de trabajo o aún miembros de la iglesia. Porque del púlpito yo les puedo decir, hagan esto. De cierto, el pastor por eso da el sermón. Claro. Y nosotros aprendemos, pero ya está de nosotros asimilar eso. Pero más que nada tener una relación personal con Jesús. Ok. ¿Verdad? ¿Qué piensas, Igor? ¿De qué manera nosotros podemos contribuir a que, digamos, nuestros semejantes, amigos, miembros de la iglesia, familiares, etcétera, a su vez traten de manera justa, de manera buena a otras personas? Yo pienso, como vimos en la lección, cuando reconocemos que el amor de Dios no es justicia y restauración, y como Heriberto dijo, ¿no? Cuando reconocemos nuestras fallas, amén, y reflexionamos y empezamos a buscar mejorar, podemos tratar a los demás con respeto, con empatía, con gracia, con verdad, y así tener una influencia positiva en la vida de cada persona que interactuamos. Ajá. Excelente. Yo creo que nadie, de una forma mejor de atraer a otras personas es mostrar tu carácter. Amén. ¿Verdad? Amén. Cuando ellos vean en ti un cambio, ellos van a querer saber más acerca de ti. ¿Qué hizo ese cambio en ti? ¿Qué hizo ese cambio? Exacto, ¿verdad? Exacto. Así es. Y el hecho de poder tratar, obviamente, también con amor y justicia a los demás va a redundar en un beneficio para que esas personas, a su vez, también puedan tratar de la misma manera a otras personas, ¿no? Y tal vez romper algún ciclo así un poco complicado. Yo creo que muchos, obviamente, venimos desde casa, a veces, obviamente, con heridas, con cosas allí que van dentro de uno, pero que es necesario que en la medida en que nos entregamos al Señor y lo conozcamos a Él, cada uno de esos aspectos va sanando, ¿no? Y obviamente se va a poder reflejar en una mejor manera de relacionarnos con los demás también, ¿no? Porque eso es lo que el Señor busca, que lo podamos conocer a Él, porque de esa manera podemos amarlo y relacionarnos bien con Él. Pero en la medida en que nos relacionamos con Él, también vamos a poder entrar en una saludable relación con nuestros semejantes. Así es. Interesante tema. Muy interesante. Así es. Muy bien. ¿Qué tal si oramos para terminar? ¿Quieres orar, Igor? Sí. A ver. Grandioso Dios, estamos acá, Señor, pidiendo tu unción y muy bueno reconocer tu amor y tu justicia, que es parte de tu esencia.
Y a través de tu justicia buscamos nuestra restauración, Señor. Cambia nuestra vida a cada día. Nos ayuda a nos tornar personas mejores. Y que cada uno que está acá escuchando también empiece a cambiar, siente ese cambio en su vida. Que possamos tener empatía uno con los otros y siempre actuar con justicia, Señor. Te pido tu bendición a cada familia, nos ayude en nuestra jornada, perdona nuestras faltas. Es esto que te pido en nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Igor. ¿Ok? Nos vemos entonces la próxima semana. Si Dios permite. Si Dios permite. Ok, muy bien. Nos vemos entonces la próxima semana, amigos. Hasta luego. Hasta luego.